estamos quienes llegaron al trabajo, que hicieron algunas observaciones. No usen lápiz, por favor. No podemos usar lápiz. El lápiz de grafito se borra y se destruye, entonces no es recomendable el lápiz. Los colores que pueden usar para escribir es negro o azul, solamente. Porque yo personalmente revisé los trabajos, estoy viendo ahí, pues, la redacción está bien. Acordémonos que en el artículo 13 del Código Notariado regula que los instrumentos deben de redactarse de manera legítima, en español, a mano o a máquina. Entonces son circunstancias que vamos nosotros aplicando en el desarrollo de las actividades. Los que tienen un asterisco, hay estudiantes que tienen un asterisco en su hoja, esto que no aparece en la lista. No sé si no se ha terminado, no sé si están convenientes. La ventaja es que nosotros siempre hemos hecho estas actividades y ahora mejor porque son pocos estudiantes. La mayoría de veces hemos trabajado con más de 100, pero ahora no, las dos secciones no pasan del 50%. Entonces está muy bien, vamos a poder trabajar más directamente, vamos a tener la oportunidad de que participen todos y así ir desarrollando el tema. Les vamos a pedir por favor, la próxima sesión es el lunes, pero va a ser virtual. De control académico envían el enlace para que ustedes, me imagino que ya lo recibieron, para que puedan recibir la sesión virtualmente que será el lunes. Ahí vamos a tener la oportunidad de hacer un breve repaso con la presentación, porque aquí no hay ni siquiera cañonera, entonces no podemos utilizar la tecnología. Entonces el lunes sí hay una presentación de este tema, pero no lo podemos usar aquí porque no hay, pero vamos a hacer un resumen del punto anterior, como estábamos haciendo, que era el tema del protocolo, el documento, porque como eso es lo que vamos a redactar, ya redactamos el primer documento. Solo que ese es un documento notarial. Es un documento notarial porque es el notario que lo va a firmar. Y ese documento, además de la firma, lleva el sello. Algunos no le pusieron el sello. Solo porque consiguen la palabra sello es suficiente. Lo que tenemos que hacer es irnos habituando a utilizar el sello. Y que muchos le pusieron el sello, algunos otros le pusieron el nombre y han dado el notario. Está bien. Entonces así vamos a ir haciéndolo. Hoy vamos a entrar a desarrollar el primer tema del programa que se denomina elementos personales en los instrumentos públicos. Pero les vamos a pedir por favor que para el día lunes ustedes entren a la página de la facultad, ustedes tienen acceso y descargan su programa, por favor. La próxima sesión que vengamos personalmente, quiero ver que todos tengan su programa en el escritorio. ¿Por qué les exigimos el programa? Porque es la manera que ustedes van a fiscalizar, van a llevar un control de los temas que van desarrollando. Porque recuerden que las variantes, los exámenes parciales y finales se enfocan directamente a los temas que vamos a desarrollar. De tal manera que no se nos olvide que vamos a fiscalizar. Y si vamos a fiscalizar qué temas vamos desarrollando, el contenido de cada tema. Y si hay alguna duda, si hay algún comentario, porque a veces antes del examen me dicen, mira, va a dar repaso. Pues sí, hago repaso antes del examen, cuando lo piden los estudiantes. Pero el repaso no es para venir a repetir lo que en unos minutos, lo que el repaso es para preguntas, para dudas, para comentarios, qué es lo que no se ha entendido, qué es lo que falta o no quedó claro. Para eso son los repasos. Aunque lo pueden hacer en el desarrollo de los temas. Bien. Entonces ese tema que se denomina elementos personales. Por eso en la sesión anterior estábamos viendo los elementos del contrato, del negocio jurídico. El elemento personal, el elemento formal y el elemento real. Entonces ahora van a participar, les va a explicar usted qué es el elemento real en un contrato. Eso lo vieron en civil, pero era una presentación.
Miren, ya. La intención de ese pasado. El elemento real de un contrato es la prestación y la contraprestación. Por ejemplo, en un contrato de bien inmueble, es la cosa, ¿verdad? La prestación y la contraprestación podría ser el pago, por ejemplo. Muy bien, la felicito, así es correctamente. En el ejemplo del contrato en el ejemplo de un bien inmueble, porque puede ser un arrendamiento, va a haber un bien inmueble y va a haber una cantidad de dinero mensual que va a ser la prestación y la contraprestación. Puede ser la constitución de un usufructo, puede ser una compraventa, puede ser una hipoteca, es decir, si hay de dónde podamos explicar en qué consiste ese elemento real, pero también vimos el elemento formal. ¿Se recuerda que vimos en qué consistía el elemento formal en el contrato? A ver, ¿se recuerda? Sí, es una forma de contratar, ya sea verbal, escrita, o si es un documento público o un documento privado. Muy bien. O por acta del alcalde, también se puede contratar de esa manera. Y el elemento personal. Ese elemento personal, ¿cómo puede clasificarse? No ustedes nos explican. El elemento personal podría ser el comprador, el vendedor, por ejemplo, son las personas que desarrollan los otros elementos. Las personas que participan en qué? En el contrato. ¿En qué van a participar? 1517, el Código Civil, ¿en qué van a participar? Celebramos. Ajá, sí, lo vamos a celebrar el viernes. Lo vamos a acompañar. Bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Cuidado porque van a participar ¿qué? Creando, modificando, extinguiendo ¿qué? Derechos. 1516, entonces, esos son los elementos personales del negocio jurídico o de un contrato. Sin embargo, en el instrumento público vamos a encontrar también elementos personales. Algunos son doctrinarios, no los regula la legislación guatemalteca. Y vamos a encontrar un elemento personal que es el sujeto. El sujeto. Esto en la legislación guatemalteca no se le conoce como sujeto, tiene otra denominación, pero el sujeto es aquella persona cuyo patrimonio se ve transformado. La persona cuyo patrimonio se ve transformado. ¿Qué es el patrimonio? ¿Cómo se integra el patrimonio? Bueno, el patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que le asisten a una persona. Se integra por un activo, se integra por un pasivo. Eso es el patrimonio. Pero el patrimonio de la persona, el patrimonio de A, se va a ver transformado. Algunos patalistas les gusta decir se ve afectado o se ve mermado. Bueno, dependiendo si es negocio jurídico donde no hay una contraprestación, pues por supuesto se va a ver mermado. En una donación a título gratuito es un obsequio. Y la persona que va a donar el bien va a mermar su patrimonio y porque no va a tener una contraprestación, sino que únicamente va a tener una disminución del patrimonio porque un bien o un derecho ha salido de ese patrimonio. Pero vamos a encontrar que el sujeto, cuando hay derechos y hay obligaciones, vamos a encontrar entonces que hay una prestación y una contraprestación. En el caso de un inmueble, vamos a encontrar que a cambio de ese bien va a haber una cantidad de dinero. A cambio de ese bien puede ser un contrato de arrendamiento, puede ser un contrato de compraventa de bien inmueble, puede ser un contrato de usufructo
de una donación remuneratoria, puede ser también una compraventa con garantía hipotecaria o un crédito con garantía hipotecaria, y esta va a ser la prestación y la contraprestación va a ser la cantidad de dinero. Eso es el derecho civil. Pero en el derecho notarial vamos a ver que el sujeto es la persona cuyo patrimonio se ve transformado. El inmueble se transformó en una cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero se transformó en un bien inmueble. Es decir, hay un cambio en el patrimonio. Y entonces ese es el sujeto. Es la persona o grupo de personas, porque puede ser que no sea solo un propietario. Hay 2 o 3 propietarios o copropietarios. Y entonces el sujeto es la persona o grupo de personas cuyo patrimonio se ve afectado o se ve transformado. Eso es el sujeto. Luego vamos a encontrar otro elemento personal, parte. Las partes contratantes. Nosotros, yo les decía la vez pasada, me imagino que ya ustedes han visto alguna escritura, han tenido la oportunidad de leer alguna escritura, ya sea por cuestiones de trabajo, por cuestiones personales, por cuestiones de familia o de amigos, han visto la escritura. Y cuando vemos una escritura, vamos a ver que dice: ante mí notario comparece por una parte. Algunos tratadistas no les gusta ese término parte, porque dicen los tratadistas que parte son las partes procesales, cuando hay pleito, cuando hay litigio, y que en el derecho notarial, ¿se acuerdan ustedes una de las características del derecho notarial? ¿Cómo se llama esa característica? A ver, vamos a ver, ¿cómo se llama esa característica donde no hay pleito, donde no hay litigio en el derecho notarial? No se recuerdan. Usted no estuvo con nosotros. Así estuvo. Bueno, debería saber entonces. ¿Cómo se llama esa característica? A ver, ¿qué si lo ven todos? Se encuentra dentro de la fase normal del derecho. Muy bien, se encuentra dentro de la fase normal llamada in jus idem. ¿Verdad que sí lo saben? Eso no soy el pobrecito nada más. Entonces, vemos que por eso algunos tratadistas dicen: este derecho notarial no hay partes, pero en Guatemala sí tenemos regulado en el artículo 29, en el numeral 12 del Código del Notariado, tenemos regulado el término parte. Vamos a leer su Código del Notariado, por favor. Saquemos los códigos. Nosotros nos tenemos a dar vuelta nada más ahí, que se gasten los códigos. En el artículo 29, numeral 12, vamos a leer el artículo 29 y después el numeral 12. Artículo 29, los instrumentos públicos contratantes. Numeral 1, el número de orden. 12. No. El numeral 12. Sí. Numeral 12. Las víctimas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan y la del notario, una de las palabras antes, el otorgante no sugiere o no poder firmar, podrá la impresión digital de su dedo pulgar derecho y en su defecto, otro que se explicará al notario que no le poder testigo. Y se pueden varios de los otorgantes que no sugieren o no pudieran firmar para el testigo, por cada parte o grupo que representa el mismo derecho. Cuando el propio notario fuera el otorgante, podrá antes de firmar la expresión por el mismo. Gracias. Entonces, cuando vamos dando lectura al artículo, al numeral, vamos encontrando ciertos elementos otorgantes, demás personas que intervengan. Porque el estudiante de Derecho, cuando estudiamos Derecho, somos muy curiosos. Yo surge la pregunta: ¿quiénes más pueden intervenir? Dice otorgantes. ¿Qué es un otorgante? Bueno, pero vayamos parte. Dice que cuando van a haber varias personas que no pueden o que no saben firmar, debe de firmar un testigo. Y cuando sean varias las personas que no pueden firmar, por ejemplo, todos nosotros somos propietarios del inmueble.
Todos nosotros somos propietarios del inmueble, pero no sabemos firmar. Algunos no podemos y otros no sabemos firmar, pero nadie va a firmar. Y le vamos a vender el inmueble a los estudiantes de la otra sección, le vamos a vender el inmueble a ellos. Pero como todos no podemos, no sabemos firmar, vamos a dejar, ¿qué vamos a dejar? ¿Qué vamos a dejar? La impresión dactilar. El derecho notarial no hay huella. Así dice la canción, pero ya no tiene huella, ¿verdad? Porque no hay huella en derecho notarial. Entonces lo que vamos a dejar va a ser la impresión dactilar. Y va a firmar por nosotros un testigo. Todos vamos a dejar la impresión dactilar y va a firmar un testigo. Entonces va a firmar un testigo por cada parte que no pueda o no sabe hacer. ¿Qué manda? Si hay varias personas, solo un testigo firma, un testigo por eso estamos considerando el ejemplo. Todos nosotros no podemos firmar. Unos no pueden, otros no saben. Y vamos a venderle el inmueble a los estudiantes de la otra sección. Todos nosotros vamos a dejar la impresión dactilar. Y como en eso viene el licenciado Rudy, vamos a decir, mire, esto como testigo, firme por todos nosotros. Un testigo va a firmar por todos los que no saben o no pueden. Entonces, ahí vemos que está regulada la palabra por el término parte. ¿Y parte qué es parte entonces? Parte es la persona o grupo de personas, en el caso del ejemplo que estamos explicando, parte es la persona o grupo de personas que representan un mismo derecho. Yo les dije que le vamos a vender el inmueble a los estudiantes de la otra sección. ¿Qué derechos representamos nosotros? ¿Qué derechos representamos nosotros? Si vamos a venderles el inmueble a los estudiantes de la otra sección. ¿Perdón? La prestación, la propiedad. La prestación, la propiedad. Ah, bueno, esa es la prestación, pero ¿qué derechos representamos? El de propiedad, muy bien, el derecho de propietarios. Por eso menciona el artículo, firmará un testigo por cada parte que represente un mismo derecho. ¿Qué derecho puede haber? Bueno, el derecho de propiedad, el derecho de arrendador, el derecho de usufructuario, el derecho de heredero. Es decir, puede haber varios derechos. Y por eso se dice que regula en qué parte es el grupo de personas o la persona que representa un mismo derecho. Entonces nosotros vamos a representar el derecho de propietarios. ¿Y lo de la otra sección qué derecho? De compradores, claro, por supuesto. Entonces vemos ahí que eso es parte, con base al artículo 29, 12. Y entonces ahora ya sabemos que es parte. Porque cuando redactamos la escritura, eso va a ser lo otro que vamos a redactar cuando estemos de nuevo presencialmente, que vamos a distribuir la hoja y vamos a empezar a redactar ya con la escritura. Porque el notario consigna el número de la escritura, que va a ser el número 1, el lugar y la fecha en la ciudad de Guatemala, ya va a ser como 5, creo yo, de agosto del año 2024, ante mí, en su nombre como notario, que va a participar el notario, que es el autor del instrumento público. Ante mí, el nombre, la calidad, notario. Comparece, por una parte, ahí está el término parte, ahí lo utilizamos. Y ahora ya sabemos que parte va a ser la persona que en el instrumento público va a representar el derecho. Ya vimos que pueden haber una serie de derechos de acreedor, derechos de propietario, derechos de usufructuario, derechos hereditarios, es decir, los derechos de asociación sería ahí. Y eso entonces va a ser parte. Ya vimos sujeto, es la persona que el patrimonio se ve transformado. Puede ser el sujeto el mismo que la parte. Sí, por supuesto, claro que sí.
El sujeto va a ser, y así lo regula. Entonces la legislación de Guatemala no regula sujeto, no menciona sujeto, pero sí regula parte. Bueno, luego que tenemos la parte, tenemos el compareciente. Porque nosotros redactamos: ante mí, fulano notario, comparece. Ahí hay un elemento personal, el compareciente. El compareciente es el que llega ante el notario. Llega ante el notario y le requiere, le pide su actuación. Le pide la actuación, le manifiesta que va a vender, que va a comprar, que va a dar en arrendamiento, que quiere otorgar testamento, que necesita un crédito, constituir una hipoteca para garantizar la obligación. Entonces es la persona que llega, compareciente, es la persona que llega ante el notario a solicitarle su actuación. Nombres de los, en el artículo 29, en el numeral 1, ¿lo pueden leer por favor? 29 numeral 1. Artículo 29, numeral 1. El número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento. 2. Numeral 2. Los nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación o oficio y domicilio de los otorgantes. Muy bien. Entonces vamos a ver ahí que compareciente es la persona que llega directamente y que tenemos que consignar esos datos. El nombre. El nombre. ¿Cómo se compone el nombre? Artículo 4 del Código Civil. Ahí vamos a encontrar cómo se compone el nombre. ¿Cómo se identifica la persona? Bueno, desde el punto de vista civil, la persona se identifica con el nombre con que fue inscrito su nacimiento en el registro civil. Artículo 4 del Código Civil. La edad. ¿Para qué se consigna la edad? La edad se consigna por la capacidad. Acordémonos que es un elemento para el negocio jurídico, objeto lícito, consentimiento que no adolezca de vicio, la capacidad. Y entonces por eso vamos a consignar la edad. Y esos son los datos que vamos a redactar, que debemos de consignar. El domicilio. ¿Qué es el domicilio? ¿Cuál es el domicilio de la persona? ¿Cuál es el fundamento jurídico? ¿Cómo definimos el domicilio? Artículo 32 del Código Civil. ¿Definición de domicilio? Me quedo mal. No. En el Código Civil no hay definición de domicilio. Muy bien. Es la circunscripción departamental o el ámbito geográfico donde una persona ejerce derechos, ¿sí? Contrae obligaciones. Bien, entonces vemos que por eso hay que consignar el domicilio de estructura. Por eso que aquí lo vamos a estudiar, porque ya cuando estamos en la práctica lo hacemos por inercia, porque sabemos que hay que consignarlo. Y cuando no lo hemos estudiado lo hacemos porque vemos que así lo hacen los demás. Y muchas veces incurrimos en errores. Porque hay quienes consignan notario público en ejercicio. Eso está de más. Esas son ornamentaciones que le quieren agregar al instrumento público. Si está ejerciendo es porque todo notario es público. Solo hay uno que no es público. ¿Quién es el que no es público? El escribano de Cámara de Gobierno, artículo 10 del Código de Notariado, ahí está regulado. Pero todos los notarios vamos a ser públicos. Entonces no hay necesidad de consignar notario público en ejercicio. Si estamos calculando, si estamos redactando la escritura pública, porque sabemos que estamos en ejercicio. Ya vimos las consecuencias de no remitir el aviso trimestral. Si no cumplimos con las obligaciones notariales, ya no estamos en ejercicio, porque tenemos algo que nos impide ejercer la función notarial. Entonces está de más consignar eso. Y hay quienes redactan de palabra y en español. También está de más. 144 de la Constitución Política de la República. ¿Cuál es el idioma oficial? Artículo 13 del Código Notariado. Los instrumentos se redactarán de manera legible en español, a mano o a máquina. De manera legible. Y entonces vemos ahí que ese es el compareciente, la persona que llega ante el notario a ejercer un derecho o a contraer una obligación por sí mismo.
mismo o en representación de otro. Ahí va a cambiar un poquito el compareciente. La persona el compareciente es la persona que llega a solicitar la actuación del notario para ejercer un derecho o contraer una obligación por sí mismo o en representación de otro. Entonces ya vimos sujeto, ya vimos parte, ya vimos compareciente. Licenciado, Sí, por favor. una duda. Dentro de la doctrina de Muñoz, menciona que el compareciente es todo aquel que participa en el instrumento público, que comparece al accionamiento de tal. Es decir, los testigos son comparecientes, pero ellos no solicitan. Ellos No, no requieren, acá también está la definición de requerir. Es una que usted no agregó ahí. No sé si porque lo incluye. Es que no he llegado, porque estoy ahorita en la escritura. Eso es para el acto, ya lo voy a explicar. Pero los testigos no son parte. Porque eso el artículo regula que más personas que intervengan. Ellos son intervinientes, ellos no comparecen. Porque el compareciente es quien ejerce un derecho en nombre propio o en representación de otro. Él es un compareciente. El testigo no. Lo que pasa es que la doctrina, a los testigos, la doctrina les llama comparecientes concurrentes. Así les llama. Y es posible que así lo tenga el doctor Muñoz. Comparecientes concurrentes. Porque ellos solo concurren, ellos no se obligan. Mientras que el compareciente que estamos estudiando ahorita, él sí se obliga. O va a obligar a quien representa. Por eso se definió de propio o en representación de otro. Entonces, ya vimos sujeto, ya vimos comparecientes. En las actas notariales no se llaman comparecientes. De conformidad con el artículo 61 del Código de Notariado, que es el Código de Notariado, ¿qué era el 61, por favor? Artículo 61 del notario. Hará constar en el acta notarial el lugar, fecha y hora de la diligencia, el nombre de la persona que lo ha requerido, los nombres de las personas que además intervengan en el acto, la relación circunstanciada de la diligencia y el valor y número de horas de papel sellado en que está extendida las actas anteriores a la última. En los protestos, inventarios y diligencias judiciales observará las disposiciones especiales determinadas por la ley para cada caso sin que sea obligatoria la concurrencia de testigos. Muy bien, gracias. Nombre del requiriente es la persona que requiere al notario, que solicita su actuación. Entonces, en las actas notariales no hay compareciente. En las actas notariales hay requirente. ¿Por qué hay requirente? Porque en las actas notariales, de repente le llaman y le van a decir, licenciada, necesito que me autorice un acta notarial de Santo del Gloria, regulada en el artículo 327, numeral 5 del Código Procesal Civil y Militar. Te la llamo por teléfono y le digo que necesites. Ahí ya requiere de los servicios profesionales de la notaria. En cambio, en las escrituras públicas se llama compareciente porque debe de estar presente. Aquí les puse el ejemplo que por teléfono, puede ser por mensaje, puede ser por correo electrónico, pero en las escrituras públicas debe de ser presencial, debe de estar compareciendo ante el notario. ¿Por qué? Porque entonces viene el otro elemento que se llama otorgante. Eso lo vimos bastante en el semestre pasado. El otorgante. ¿Quién es el otorgante? Bueno, otorgante, ¿quién otorga? ¿Qué va a dar? Otorgar es dar. ¿Qué da? El consentimiento. Muy bien, eso es lo que da, eso es lo que otorga. El sí, sencillamente. Eso es lo que va a dar. Va a dar el consentimiento. Otro elemento, el negocio jurídico regulado en el artículo 500.
517 del Código Civil. El consentimiento que no adolezca el vicio. ¿Y cómo damos el consentimiento? Eso lo vimos en el semestre pasado. ¿Cómo damos el consentimiento? ¿Se recuerda usted cómo da el consentimiento? ¿Y si no puede firmar? Ah, muy bien. De ahí están las dos formas. ¿Cómo damos el consentimiento? Bueno, lo podemos dar verbal. Porque en el artículo 29, numeral 10, del Código de Notariado se regula que aceptan el contenido. Cuando lo están aceptando, ahí hay ya hubo una aceptación verbal o una aceptación por gestos. Le digo al notario, sí, me parece, está bien. Pero ese me parece, está bien, o ese gesto afirmativo no es suficiente. Gesto afirmativo con gestos, eso no es suficiente. Necesitamos materializarlo en el instrumento público. Ahí necesitamos materializarlo. Acordémonos que el instrumento público lo vamos a redactar en hojas de papel, sellado, especial para protocolo. Vamos a redactar los instrumentos públicos. Artículo 6 de la Ley del Timbre Fiscal, papel sellado, especial para protocolo. Entonces, estas están ampliadas, estas las ponemos en la pizarra para ir escribiendo. Pero en el artículo 61 que leyó el estudiante, se mencionó otra clase de papel. Este es el papel sellado. Y vamos a ver que el papel sellado tiene distintos colores. Si vemos, tiene distintos colores. Esto es lo que se utilizaba antes. Y esto es lo que regula el Código Notariado, varios artículos, papel sellado. Que ahí se menciona que debemos de consignar el número de la hoja y el número del registro. Igual el papel sellado tiene esas características. El papel sellado tiene un número de la hoja y tiene un número de registro en un costado. Pero estas hojas, yo las he conservado por ahí, porque con estas empezamos a ejercer la función hace 35 años. Ahora ya no se utiliza. Artículo 45 de la Ley del Timbre Fiscal y papel sellado especial para protocolo. En sustitución de las hojas de papel sellado, se va a utilizar el papel regulado en el artículo 33, numeral 10. Y nos vamos a leer el 33, numeral 10 de la Ley del Timbre Fiscal y papel sellado especial para protocolo. ¿Lo entienden? Artículo 33. Leemos el 33 y nos vamos a Artículo 33 de la abreviatura. Numeral 10. Hoja se refiere a la hoja de papel tipo Word, tamaño carta u oficio, en cualquier actuación con un uso máximo de 25 o 50 renglones o líneas en cada hoja, según se utilice uno o ambos lados de la hoja, con su margen izquierdo mínimo de 40 milímetros. Entonces ahí están los fundamentos jurídicos. Cuando ustedes encuentren en los distintos artículos, está en el 15, está en el 61, creo que está en el 54, pero cuando ustedes encuentren en distintos artículos el término papel sellado, háganle, eso lo recomendamos desde el semestre pasado, háganle una anotación. Del 45 de la Ley del Timbre Fiscal y papel sellado especial para protocolo. Ese artículo 45 regula que ya no se utiliza el papel sellado. Y en el artículo 45, ahí nos va a mandar al artículo 33, numeral 10. ¿Qué papel van a utilizar? Papel no, tamaño carta, tamaño oficio, con 25 líneas por cada lado, o
50 líneas en un solo lado. El problema de utilizar las 50 líneas en un solo lado es que es arreglo cerrado. Y si tenemos que hacer alguna entrerregladura, no lo vamos a poder hacer porque es arreglo cerrado. Entonces lo recomendable es utilizar 25 líneas en cada lado porque va a ser arreglo abierto. Y entonces tenemos espacio para hacer algún entrerreglado. ¿Sí? Entonces, el otorgante es la persona que da el consentimiento en nombre propio o en representación de otro. Porque el otorgante también puede firmar en nombre de su mandante, en nombre de su representado, si es una persona jurídica, el otorgante puede firmar. Y por eso la doctrina determina que otorgante es la persona, que se lo puede dar uno, la persona que da el consentimiento. ¿Y cómo da el consentimiento? A través de la firma. Y si la persona no sabe o no puede firmar, dejará la impresión digital del dedo pulgar derecho. Si no puede usar el dedo pulgar derecho, podrá hacer el dedo pulgar izquierdo. Y si no puede usar el dedo pulgar izquierdo, podrá hacer cualquier otro dedo, el anular, el medio, el índice, el meñique. Pero el notario tiene que indicar. Cuando se les presenta su caso, tiene que tener mucho cuidado y leerlo. Porque en el caso va a venir que el señor fulano, que no puede firmar, que no puede utilizar la mano derecha porque la tiene inhabilitada o está lesionado. Tiene que utilizar el pulgar derecho. Entonces, él es el otorgante, el que da el consentimiento en nombre propio o en representación de otro. El sujeto puede ser una persona individual o puede ser una persona jurídica. Acordémonos que las personas jurídicas, artículo 15 del Código Civil y 16, las personas jurídicas ejercen su derecho y contraen obligaciones a través de su representante legal. Artículo 49 del Código de Comercio. ¿Quién ejerce la representación de una sociedad mercantil? Entonces vemos, por eso les decía, hay que traer sus leyes porque las vamos a utilizar. Vamos a utilizar las leyes. Y tenemos que tener un fundamento. Bien, no sé si hay dudas, comentarios, observaciones, y qué buena la participación del estudiante, porque para que no nos confundamos, que el artículo 29, numeral 12, y demás personas que intervienen, no le da la categoría de compareciente. Y a ellos la doctrina, recordemos que el derecho se integra por elementos jurídicos, artículos, leyes, normas, decretos, y por elemento doctrinario. Y el elemento doctrinario a ellos los califican como comparecientes concurrentes. Concurren, están presentes, como correctamente lo explica el estudiante, pero no se obligan. Ellos no se obligan. El testigo no se obliga. El traductor jurado o el intérprete no se obliga. El perito o el experto tampoco se obliga. Ellos son los comparecientes concurrentes. Ellos son los auxiliares del notario. Y así es en el desarrollo. Por eso les pido que tengan su programa la próxima vez que estemos aquí presentes, porque la otra semana es virtual. Sí me gustaría ver que todos tengan su programa y que vayan ahí haciendo una fiscalización de lo que vamos desarrollando. Y si es alguna duda, pueden anotar si quedan dudas o si quedan comentarios para cuando haya oportunidad que nos volvamos a reunir presencialmente o virtual, pues ustedes plantean sus dudas, sus preguntas. No sé si hay dudas o preguntas de esto para continuar. Sí, por favor. Sí, ese es el tema que voy a empezar a desarrollar ahorita. Los comparecientes concurrentes son las personas, como lo decía el estudiante, son las personas que están presentes ante el notario, pero no se obligan. No ejercen ningún derecho ni contraen ninguna
la obligación. Ellos solo asisten al notario. Y los comparecientes concurrentes, que también se les llama auxiliares del notario, vamos a encontrar los testigos. Ellos son los primeros que vamos a estudiar. Los testigos. Los testigos son auxiliares del notario que tienen determinadas funciones. Y hay tres clases de testigos. La doctrina, la legislación, regula tres clases de testigos. En el artículo 51 del Código de Notariado vamos a encontrar la primera categoría de testigos que vamos a estudiar. El notario podrá situarse los testigos instrumentales en los actos o contratos previos, pero si se tratara de testigos o de testimonios o donaciones por causa de muerte, está obligado a asociarse a los testigos que existen en la ley. Veamos cómo se integra ese artículo. El notario podrá, subrayamos ese término podrá. ¿Por qué lo vamos a subrayar? Porque quiere decir que es facultativo, es optativo. Si quiero, lo hago. Si no quiero, no lo hago. ¿Puedo asistirme de testigos en un contrato de compraventa? Sí, sí puedo. El notario podrá. ¿Puedo asistirme de testigos en un contrato de arrendamiento? Testigos instrumentales. Estos se llaman testigos instrumentales. Entonces así se regula en la primera parte. El notario podrá asistirse de testigos en los actos o contratos que autorice. Y la segunda parte. Pero si se tratara de testamentos o donaciones por causa de muerte, deberá. Aquí no es que si quiero lo hago, sino no. Deberá. Es un mandato imperativo. Deberá de asistirse de los testigos que exige esta ley. ¿Y a dónde nos vamos a ir? Nos vamos a ir al artículo 42 del Código de Notariado. Artículo 42 del Código de Notariado. ¿Cuántos testigos regula el artículo 42 del Código de Notariado? ¿Qué numeral? ¿Qué numeral es? Número 9. Artículo 42, Código Notariado, que si el testador no sabe o no puede firmar, ponga su impresión digital y firme por él un testigo más, que deberá reunir las mismas calidades de los testigos instrumentales. Muy bien. Pero eso es para en el caso que no pueda firmar. A ver, la fe. Esa es la presencia de dos testigos. Cuando regula la presencia de dos testigos, que son requisitos. Numeral 3. Numeral 3. Muy bien. 3. El numeral 3, entonces, del artículo 42, que exige la presencia de dos testigos. Ellos son testigos instrumentales. Y es obligatorio. Es obligatorio que el notario cumpla con ese requisito. Es un requisito especial. Porque ahí es especial porque ahí es obligatorio. En cualquier otro instrumento el notario puede. Si quiere lo hace, si quiere no lo hace. Pero en el caso de testamentos y donaciones por causa de muerte es obligatorio asistirse de testigos instrumentales. Esto lo regulamos en el artículo 51 del Código de Notariado, testigos instrumentales, y en el artículo 42, el numeral 3, encontramos cuántos testigos instrumentales deben de asociarse el notario. ¿Cuáles son las características de estos testigos? ¿Qué requisitos deben cumplirse para ser testigo del derecho notarial? Lo vamos a encontrar en el artículo 52. ¿Quiénes no pueden ser testigos?
Artículo 52, título 5, testigos. Los testigos deben ser civilmente capaces, idóneos y conocidos por el notario. Si el notario no los conociere con anterioridad, deberá cerciorarse de su identidad por los medios legales. Civilmente capaz. ¿Qué quiere decir eso? Civilmente capaz. ¿Qué quiere decir? ¿Perdón? Mayor de edad. Que pueda ejercer sus derechos por sí mismo. Artículo 8 del Código Civil, la capacidad, ¿verdad? Bueno. Idóneos. ¿Qué quiere decir eso? La palabra idóneos. Civilmente capaz, ya vimos por qué, artículo 8 del Código Civil. Idóneos. Notoria honradez. Idóneos. Que carecen de antecedentes. Que carecen de. Carecen de antecedentes penales, judiciales y son personas rectas. Por ahí vamos. Que carecen de, ahí estamos bien. ¿Qué es una persona idónea? Que carecen de mala fama. Wow, de mala fama. No tenemos mala fama. Pero sí, se caen, tengo mala fama. No sería privado. ¿Qué es lo chiquito? Idóneos. Son idóneos ustedes. ¿Sí? Son idóneos. Idóneo quiere decir, es que por eso les decía cuando estudiamos Derecho, tenemos que asociarnos de un diccionario de la lengua española y un diccionario jurídico, artículo 11 de la ley de organismo judicial. Las palabras se entenderán en su sentido literal y si no, pues tenemos que irnos a los diccionarios. Y la palabra idóneo quiere decir, como decía ya el estudiante, que carezca de impedimentos, que no tenga impedimentos, que no tenga circunstancias que no le permitan su participación. Eso quiere decir la palabra idóneos. Y claro, por supuesto que para algunos elementos sí se acreditará con antecedentes policiales, con antecedentes penales, con declaración jurada. Pero aquí, ¿cómo vamos a acreditar que el testigo es idóneo? Porque nosotros no podemos pedirle los antecedentes penales ni los policiales. Acá la familia los podemos conseguir, pero eso no serviría. ¿Cómo podemos acreditar que el testigo es idóneo? Si ya vemos civilmente capaz, ahora estamos viendo idóneos. Artículo 53 del Código de Notariado. Artículo 53. No podrán ser testigos. 1. Las personas que no sepan leer y escribir o que no hablen o no entiendan el español. 2. Las personas que tengan interés manifiesto en el acto o contrato. 3. Los sordos, mudos o ciegos. 4. Los parientes del notario. Y 5. Los parientes de los otorgantes, salvo el caso de que firmen a su ruego, cuando no sepan hacerlo y no se trate de testamentos o de donaciones por causa de muerte. Muy bien, entonces, si alguna persona se encuentra en alguno de los numerales del artículo 53, ya es idóneo. Si es pariente del otorgante, si es pariente del notario, ya es idóneo. Ahí están los parámetros, cómo vamos a calificar. Por eso, cuando se identifican las personas, vean ahora la tecnología cómo nos ayuda. Porque cuando se identifican las personas, inclusive las certificaciones de partida nacimiento, las podemos conseguir en línea desde la oficina. Y ahí podemos constatar si son parientes, si tuviéramos dudas. Este tiene los mismos apellidos, ¿no será que son parientes? Hay personas que tienen los mismos apellidos. No sé si por aquí en esta sesión en la otra. Hay un estudiante que tiene los mismos apellidos de una persona que yo conozco y no son parientes. Entonces se nos surge la duda que sean parientes, pues entramos ahí a la página del registro civil del RENAM y pedimos la certificación de partida de nacimiento y vamos a constatar que la persona es idónea. Vemos ahí están los parámetros. Esos requisitos son para las 3 clases de testigos que vamos a estudiar. Hoy estudiamos los testigos instrumentales, regulados en el artículo 51 del Código de Notariado,
y que están regulados obligatoriamente en el artículo 42 del Código de Notariado del numeral 3. Y que los requisitos para ser testigo los vamos a encontrar en el artículo 52. Y los elementos para que una persona no sea idónea para ser testigo en el derecho notarial están en el artículo 53. Bien, no sé si hay alguna duda, algún comentario de los testigos instrumentales. Ya vemos compareciente, sujeto, parte, otorgante, requirente, en las auténticas es signatario, artículo 55. Ahorita voy por el orden, ¿sí? En caso de que en el examen usted preguntase qué es un testigo idóneo, la respuesta correcta sería: un testigo idóneo es aquel que carece de los impedimentos mencionados en el artículo 53 del Código de Notariado, los cuales son, y se citan. Sí, esa es la respuesta. Gracias. Ya está pensando en el examen. Ya está pensando en el examen. Ahí viene la mala fama. Bueno, entonces vemos ahí que eso también aquí ya vio la palabra, allá les queda allá. ¿Sí o no? Los requisitos que acaba de dar del artículo 52 del Código de Notariado aplican para las tres clases de testigos que vamos a ver o solo para los testigos instrumentales. Sí, aplican para las tres clases de testigos. No miren qué buena su pregunta porque me recordó lo que estaba pasando. Y ahí va a pasar a los testigos. Si dice que deben de ser conocidos del notario, pero si el notario no los conoce, deben identificarse por los medios legales. ¿Cuáles son los medios legales? Usted no me conoce, yo llego con usted como notaria, no me conoce y me voy a identificar. ¿Cuáles serían los medios legales para que yo me identifique? 1. Documento personal de identificación. 2. El pasaporte en caso de extranjeros. 3. ¿Cuál faltaba? O por dos testigos conocidos por el notario. ¿Falta uno? O por ambos medios por los siglos primarios. Ahora ya creo que quieren. Licenciado, está lo mismo que le va a poner porque está haciendo interferencia ahí. Sí, a ver quién quiere. Ah, muy bien. Muy bien, esa es la que faltaba. Entonces, ¿cuáles son los medios legales para identificar al compareciente? Oigan cómo lo estoy explicando, ¿sí? Porque a veces veo que cuando está aquí, algunos dicen que se me puse nervioso, es que el tiempo no me alcanzó, es que allá atrás no se oía. Oigan la pregunta. ¿Cuáles son los medios legales para identificar al compareciente? Porque el medio legal para identificar a la persona individual ya sabemos cuál es. ¿Cuál es el medio legal para identificar a la persona individual? ¿Cuál es el medio legal para identificar a la persona individual? ¿Perdón? El nombre, muy bien. Pero sin miedo, díganlo así fuerte, que lo escuchen porque está correcto. El nombre, artículo 4 del Código Civil, la persona se identifica con el nombre con que fue inscrito su nacimiento en el registro civil. Pero la pregunta es, ¿cuáles son los medios legales para identificar al compareciente? Es decir, a la persona que llega ante el notario. Y los medios legales ya lo dijeron. El documento personal de identificación, del pasaporte en el caso de los testigos, eso está en el artículo 29, numerales 3 y numeral 4. La fe de conocimiento, es decir, el notario va a dar fe que lo conoce. El notario no va a decir persona de mi anterior conocimiento porque la ley no le está diciendo, no le está pidiendo la ley que el notario diga si lo conoce con anterioridad. No, lo que le está exigiendo la ley es que dé fe. No cualquiera puede dar fe. No cualquiera
porque solo la fe pública, solo el Estado se la confiere a determinados funcionarios, no a cualquiera. Entonces no cualquiera puede dar fe. Y dentro de los funcionarios que el Estado le delega la fe pública, está el notario. El notario sí puede dar. Artículo 1 del Código Notariado. El notario tiene fe pública. Entonces ahí está el fundamento jurídico, la fe de conocimiento. Entonces nosotros vamos a adelantar a quien doy fe de conocer. Nos olvidamos de ese estereotipo, persona de anterior conocimiento. Disculpen, eso no sirve. Eso no sirve. Lo que regula la ley es fe de conocimiento, a quien doy fe de conocer. Entonces ya tenemos medios legales de identificar al compareciente. Documento personal de identificación, artículo 29, numeral 3. Pasaporte, en caso de ser extranjero, mismo fundamento. Fe de conocimiento, es porque es al revés. En el numeral 4 está la fe de identificación y en el 3 la fe de conocimiento. Y por dos testigos, que se llaman testigos de conocimiento. Ese es el nombre. Esos son los segundos testigos. Los testigos que estudiamos primero, testigos instrumentados. Los segundos testigos que vamos a estudiar, testigos de conocimiento. Son los testigos que identifican a aquella persona que no porta documento de identificación de la cual el notario no puede dar fe que lo conoce, de la cual el notario no puede dar fe que lo conoce. Y entonces ahí tenemos los medios legales para identificar a los testigos y para identificar a los comparecientes. Y las prohibiciones, los requisitos para ser testigo están en el artículo 52, son los mismos para los testigos instrumentales y para los testigos de conocimiento. Y los quienes no pueden ser testigos también, que están en el 53, también es para las dos categorías. Y por último, los testigos rogados. Los testigos rogados. Los testigos rogados están regulados en el artículo 29, numeral 12, que ya hemos leído. Y el testigo rogado es quien firma al ruego de quien no puede o no sabe firmar. Artículo 29, numeral 12 del Código de Notariado. Entonces vamos a encontrar que el consentimiento se va a materializar con la firma. Ese es el otorgamiento. El otorgamiento es el momento en que los contratantes dan el consentimiento. Van a materializar el consentimiento a través de la firma. Cuando no puede firmar, va a dejar la impresión dactilar del dedo pulgar derecho. U otro que el notario tiene que especificar en el instrumento público, pero tiene que firmar a su juego un testigo. Entonces nos va a quedar el instrumento público así: la firma del otorgante, la impresión dactilar del otorgante, la firma del testigo, y ahora vendría la autorización. Es la firma
firma del notario precedida de las palabras anteriores. Entonces vemos el otorgamiento y la autorización. Son las dos partes finales de la escritura pública. Entonces ahora ya sabemos que es sujeto, que es parte, que es compareciente, que es otorgante, sabemos que es signatario. Artículo 55, literal A del Código Notariado. El signatario es el elemento personal en las auténticas de firma. ¿Qué es requirente? Requirente es el elemento personal en las actas notariales. Artículo 61 del Código de Notariado. Ustedes ya avanzamos. Creo que si ustedes ven el programa, yo espero que tengan su programa para que ustedes vean dónde vamos. Vamos casi a la mitad del punto 1. Porque lo que nos toca ahora es la representación. Eso es lo que vamos a ver. Las clases de representación, la forma de acreditarla, la forma de calificar la representación, porque el notario tiene que calificar. ¿Se acuerdan cuando vimos en el semestre pasado las actividades de la función notarial? Actividad receptiva, modeladora, legitimadora, calificadora. El notario tiene que calificar. ¿Y qué va a calificar? Que la representación tiene los requisitos, que esté facultado, que la ley le permita ejercer la representación de una persona individual o de una persona jurídica para realizar un negocio. ¿Dudas? ¿Comentarios? Sí, por favor. El notario es como el juez. El juez es parte procesal. Está la parte actora, la parte demandada, el juez no. Igual aquí, el notario es parte. Los testigos son comparecientes concurrentes, porque dentro de los comparecientes concurrentes, además de los testigos, hay otros que vamos a estudiar. 55, era la signatario, cuando vamos a autenticar una o varias firmas. ¿Sí? Las demás, entre las demás personas, cuando el artículo regula y demás personas que intervengan, artículo 29 del Real Social, ¿quiénes van a intervenir? Bueno, ya vimos que pueden intervenir los testigos. ¿Cuántas clases de testigos se puede asistir el notario? 3. ¿Cuáles son? Instrumentales, de conocimiento y morales. ¿Qué más son asistentes del notario? Nos falta estudiar el traductor jurado, nos falta estudiar el intérprete, nos falta estudiar los peritos o los expertos, que también ellos son comparecientes concurrentes, son auxiliares del notario. Ya vamos a ver en qué casos. Las demás personas son los auxiliares del notario o los concurrentes, comparecientes concurrentes. No sé si hay alguna otra duda, algún otro comentario. En las actas notariales no es necesario que esté el interviniente. No, no es necesario. Sí. Hay algunas actas que sí, por supuesto, pero tal vez eso lo vamos a ver cuando veamos las actas, pero sí. Hay actas notariales, por ejemplo, en el caso del acta notarial de matrimonio, ahí sí obligadamente. El acta notarial de declaración jurada también tiene que estar la persona. Pero hay otras actas como salvo de honor, acreditación de nombramiento de representante legal, hechos de tránsito, los inventarios, los protestos, no hay necesidad que esté la persona, solo que pida su persona. No sé, ¿alguna otra pregunta, alguna duda, algún comentario? Lo primero es el otorgamiento. ¿Qué es el otorgamiento? El otorgamiento es el momento que los contratantes dan su consentimiento. ¿Cómo dan el consentimiento? Con la firma o con la impresión digital o dactilar. Así se materializa el consentimiento. En este caso, debe de firmar un testigo que se llama testigo rogado. Ese es el otorgante. Esa es una de las partes y esta es otra parte.
Por eso es más personas o sea, sustituir de más personas testigos por comparecidos. Es que la persona jurídica es un ente diferente a las personas que lo integran. Nosotros podemos integrar una persona jurídica de carácter civil, asociación, fundación, consorcio, o podemos constituir una persona jurídica de carácter mercantil, o sea, anónima, económica simple, económica por acciones, pero ¿quién va a ser el representante legal? Porque la sociedad, la persona jurídica, civil o mercantil, es ajena, es independiente de nosotros. Y por eso nosotros en la asamblea vamos a elegir un representante legal. Ese representante legal es que tiene que ser capaz, tiene que reunir los requisitos para celebrar un jurídico. Pero la persona jurídica es ficticia, actúa